Buenas tardes, sean bienvenidos a El peso de la ley. En el programa de hoy, día 31 de octubre, abordaremos un caso menos habitual que de costumbre, inquietante en cierta parte. Ni más ni menos que lo ocurrido con la secta CEIS, de Valencia. Mira que he escuchado nombres de sectas raras en España, pero de esta no tenía ni idea. ¿Estos qué hacían? ¿Quiénes eran? El Centro Esotérico de Investigaciones, conocido como CEIS, fue una secta que operó a finales de los 70 y sobre todo en los 80 en Valencia y posteriormente se fue extendiendo. Su líder era Vicente La Piedra, acompañado de otros nombres como Manuel Gómez, Ricardo Flavero y José Luis Gisert. Más tarde, todos fueron condenados por prostitución y por ejercer como psicólogos sin estar cualificados para ello. Esta gente tenía un modus operandi muy sencillo, pero se ve que les funcionaba. Publicaban anuncios en prensa ofreciendo terapias sexuales, sesiones esotéricas o directamente empleo. Atraían a personas vulnerables que estaban pasando por un mal momento. Les ofrecían soluciones y cuando ya estaban dentro les decían que tenían deudas. La única forma de pagarlas era quedarse en el grupo y trabajar en bares o locales vinculados a la secta, normalmente ejerciendo la prostitución. La red llegó a extenderse por Valencia, Alicante y Murcia, con varios negocios pantalla. Los Mossos de Escuadra infiltraron agentes y pronto comenzaron las denuncias y los arrestos. En 1994 se detuvo a Vicente La Piedra, pero algún resquicio de la secta siguió activo, y no se sabe a ciencia cierta si a día de hoy se mantiene. Vamos, que estos terroríficos tenían poco. Eran una panda de personajes que buscaban putería y sacar dinero y poco más. Ni se curaron un culto a algo ni una creencia guapa. Hombre, información de lo que hacían en esas reuniones no hay tanta realmente. Yo por si acaso no me reía mucho de ellos. No te vayan a estar echando un mal de ojo de los que queden por ahí. Sí, venga, hombre, un ritual de esos si quieres. Bueno, a lo importante. El caso que nos ocupa no tiene tanto que ver con la secta ni con sus formas de actuar, sino una demanda contra la revista Interview. En julio de 1984, esta publicó fotografías de los miembros desnudos o semidesnudos, obtenidas durante una de las reuniones, o más bien yo las llamaría orgías, sin el consentimiento de los retratados. Además, los reportajes incluían comentarios insultantes hacia el líder de la secta, burlándose de su orientación y conducta sexual. Las expresiones eran duras. El tío se empalmó como un burro en celo. Mariquita, vicioso, en el sentido más despectivo de la palabra. El tono, como imaginarán, más que informativo era claramente despectivo y morboso. Las personas afectadas llevaron el asunto a los tribunales, alegando vulneración de su honor, intimidad y propia imagen, derechos reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución española, y obtuvieron sentencias favorables en las distintas instancias. Primero el juzgado de primera instancia, la única donde se desestimó la demanda, luego la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y finalmente el Tribunal Constitucional en el año 2009, es decir, casi 25 años después de la publicación original. Exactamente. A causa de las sentencias favorables de las personas afectadas, la editorial Ediciones Z, responsable de la revista Interview, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que sus publicaciones estaban amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de información, reconocidos en el artículo 20 de la Constitución. El tribunal separó en dos partes el caso. Una era las frases despectivas a Vicente La Piedra, que se relacionaban con el artículo 20 de Derecho a Libertad de Expresión e Información, y la otra eran las imágenes con la gente desnuda, que se relacionaba con el artículo 18 de Derecho al Honor de las tres personas que aparecían en las fotografías. Respecto a las fotografías, el derecho al control de la imagen propia solo puede ser revocado cuando se considere que tiene un interés público que lo justifique, y se consideró que no sucede en este caso. Además, la editorial usó como argumento que las personas sabían que estaban siendo fotografiadas porque aparecen posando, pero aún así se necesita una prueba de esa autorización, la cual no existía, y mucho menos da derecho a la difusión de ellas. En cuanto a los insultos, por mucho que Vicente La Piedra estuviese condenado por delitos de prostitución, eso no justifica las descalificaciones personales, que además no aportan información útil ni tienen interés público. Cabe destacar que el derecho en conflicto no es la libertad de información, sino la libertad de expresión, al tratarse de valoraciones ofensivas y no de hechos noticiables. El tribunal recordó que la libertad de expresión protege la crítica, pero no ampara el insulto gratuito ni la humillación, y que el hecho de que algo sea cierto no significa que pueda publicarse sin límites. En consecuencia, el Tribunal Constitucional denegó el amparo solicitado por Interview, confirmó la condena del Tribunal Supremo, que obligaba a indemnizar a los afectados y a publicar la sentencia en la propia revista. Era un caso civil sobre derechos fundamentales, y marcó un precedente. Incluso cuando se informa sobre delitos o conductas ilícitas, la dignidad y la intimidad deben respetarse. Así termina esta historia, entre la prensa, la moral y la justicia. Un caso curioso que pese a que esté relacionado con algo tan raro como una secta, la ley se aplica con la normalidad de siempre. ¿Te imaginas que alguno de los de la secta se pone el podcast?
Si algún tisano de esos nos escucha, que nos invitan a sus fiestas, que a más de uno nos hace falta. Dejaros ya de lío. Esperamos que os haya gustado. Esto fue El peso de la ley.